día, mi nombre es Karen Vanessa Asensio González. Les hablaré sobre el capítulo primero de qué va la ética. Nos indica que cada persona puede escoger entre diversas alternativas y opciones. Sin embargo, esto no es sinónimo de hacer lo que deseamos o lo que nos parece, o inclusive las dos. Pero sí podemos elegir aquello que deseamos entre la gran cantidad de opciones que existen. Sin embargo, para esto tenemos que tener ética para saber escoger el curso correcto de nuestras vidas, lo apropiado. Ciertamente hay cosas que no podemos elegir, como por ejemplo nuestro día de nacimiento, nuestros padres, padecer de alguna enfermedad, ser altos o ser bajos, etc. No somos libres de escoger, seleccionar o elegir lo que nos puede pasar, pero sí somos libres de dar una respuesta a lo que nos está pasando, como por ejemplo ser sensatos, ser prudentes, ser obedientes, ser rebeldes, ser vengativos, inclusive hasta torpes, o como nosotros queramos actuar. Existen muchas posibilidades, pero si lo que nosotros queremos es no equivocarnos o hacerlo la menor cantidad de veces posible, tenemos que desarrollar aquello que llamamos saber vivir o ética para encaminar nuestra vida de la mejor manera. Esto es lo que se dice, esto es lo que nos diferencia entre los demás seres vivos, como por ejemplo los animales, que se rigen por los instintos, es decir, por su predisposición natural de hacer o dejar de hacer las cosas. La libertad de elegir es lo que nos debe llevar a reflexionar para lo que nos resulte provechoso o conveniente. Es lo que usualmente conceptualizamos como lo bueno y lo malo. En el capítulo segundo, órdenes, costumbres y caprichos, en medio del resumen de ética para amador, nos deja ver que hay cosas buenas para la vida y otras no tanto, pero es muy difícil distinguir cuál es cuál, porque no se deja ver con claridad. Si no podemos intervenir entre las diferentes situaciones que se nos presentan, somos libres de elegir y somos libres de elegir cómo enfrentar eso que nos está ocurriendo. Muchas veces la vida nos lleva a lugares y situaciones inesperadas, enfrentándonos a situaciones que no hemos elegido, pero sin embargo tenemos que enfrentar aunque decidamos no hacerlo. La primera persona que se ocupó de este asunto fue Aristóteles, imaginándose un ejemplo simple. Un barco lleva una carga muy importante de un puerto a otro, y de repente en el transcurso lo sorprende una violenta tormenta, llevando a consecuencia al capitán a decidir entre dos opciones. La primera es cuando decide echar, pero también la más sensata, decide echar la carga por la borda al mar y así salvar al barco y a la tripulación. La segunda es mantener los bienes de gran valor e importancia y esperar a que el tiempo mejore. Evidentemente, la mejor opción es descartar de la carga y salvar a la tripulación. Sin embargo, es contradictorio decir que se debe hacer, porque aunque se sabe que se debe hacer, existe aquello que no se quiere hacer. El verdadero anhelo del capitán es llegar a casa sano y salvo, junto con su tripulación y la mercancía. Lamentablemente, ante una tormenta no podemos elegir, o tenemos que elegir
algo o la alternativa más correcta o inteligente. Podríamos decir que es libre de elegir, pero realmente sabemos que no le queda de otra que hacerlo. Muchas veces la vida cotidiana nos lleva a situaciones o nos lleva a enfrentar a elecciones o con situaciones difíciles y prácticamente tienen que ser tenemos que tener, o muchas veces nos llevan a situaciones difíciles y reaccionamos y tenemos consecuencias automáticas. Normalmente pensando o teniendo o recibiendo órdenes y a los hábitos también y a los caprichos. Yo voy a continuar dándole una explicación a los capítulos 3 y 4 del texto titulado Ética para Amador. El capítulo 3 titulado Haz lo que quieras. Decíamos antes de que las cosas las hacíamos porque nos las mandan cuando se es joven, cuando se es niño, nuestros padres, cuando se es adulto, los superiores o las leyes. Pero a veces esas cosas las hacemos no solo por costumbre, sino por la imposición de los demás, o a veces nosotros mismos nos creamos esa imposición de hacer las cosas, porque por miedo al rechazo, al hacer el ridículo, al chismorreo, al que dirán, lo que nos pasamos todos del por qué, la justificación que damos del por qué no hago tal cosa o por qué dejo de hacer esa otra cosa. Pero lo que implica hacer lo que queramos no nos da la pauta de ser libres totalmente, sino que no seas lo que quieras, lo entrecomillamos. Porque desde el momento de que se nos dice haz lo que quieras, la palabrita haz ya lleva una orden de mandato. Te está obligando a hacer lo que esa persona te está diciendo indirectamente. No estás en tu plena libertad, de derecho de libertad de hacer lo que realmente querés. Y a veces eso trae consecuencias que no son nada beneficiosas para tu vida, porque no se lleva a la reflexión ese haz lo que quieras. Y cuando se hacen las cosas por costumbre o peor por capricho, eso trae serias consecuencias. Y lo que se debe hacer es reflexionar las cosas más de una vez para preguntarte por qué lo hago, qué beneficios traerá para mí y si me van a dar un premio por hacerlo, para obtener beneficios positivos para nuestra vida. Reflexionar más el haz lo que quieras y dejar como de lado el que dirán o esas costumbres que se nos han implementado cotidianamente. Ahora bien, el capítulo 4 se titula Date la buena vida. Siempre le da continuidad a lo que es haz lo que quieras. Volvemos a lo mismo, porque no estamos haciendo realmente lo que queremos, porque si hacemos lo que queremos, estamos desobedeciendo ese mandato, pero nos estamos obedeciendo a nosotros mismos, porque sí estamos haciendo lo que queremos, no lo que la otra persona nos dice. Pero como se dijo, hay que llevarlo a la reflexión, porque en este capítulo se da el ejemplo de lo que es Esaú, el gemelo de Jacob, lo que lo habla en los primeros capítulos de Génesis, de la Biblia, donde a veces no llevar a la reflexión las cosas más de una vez genera confusión y te conlleva al fracaso. Es lo que le sucedió a él, ya que él al ser el primero en nacer, él otorga la primogenitura. Entonces es lo que Jacob, su hermano gemelo, quería. Él era un cocinero de artes culinarias, todo lo contrario a Esaú. Esaú salía de cacería, etc. Cuando él llegó a su casa, luego de una tarde de cacería, su hermano Jacob había hecho lentejas, lo que a Esaú se le apeteció. Y en un momento de hambre, donde se dice que el hambre puede más que todo, Esaú le dijo a Jacob que le diera, pero Jacob le dio con la condición de que Esaú le otorgara su primogenitura, porque es lo que Jacob quería. Y él, sin pensarlo dos veces, sin llevarlo a la reflexión, aceptó y le dijo que sí. ¿Por qué? Porque no se midió las consecuencias de que eso podría pasar. Cambió algo importante, algo beneficioso para su vida, que le iba a traer beneficios positivos y un bien común hacia él más adelante, por un gusto cotidiano, por un gusto momentáneo, donde ese gusto se lo pudo haber complacido más adelante. Otro ejemplo de eso fue Cain.
este era un emprendedor que tenía todo, pero excepto lo que realmente se refiere la buena vida en ese capítulo. A lo que nos referimos con la buena vida es tener esos sentimientos como el amor, el respeto y tener los amigos verdaderos. Él lo tenía todo, Cain lo tenía todo excepto amigos, tenía todas las cosas materiales, el oro que se podía obtener, pero no tenía lo más importante. Él tenía un vacío emocional que, como se dice, ni con el mayor dinero del mundo se puede comprar. Y entonces a eso se refiere con date la buena vida. Tenemos que llevar ese haz lo que queramos a la reflexión para darnos realmente la buena vida, esa vida emocional con sentimientos verdaderos y amigos leales, familiares que van a estar para nosotros no solo cuando tenemos dinero, y dejar de lado esa buena vida entre comillas que son las cosas materiales, que lo puede comprar todo el dinero, pero se requiere más allá de lo material para tener una buena vida. Gracias. Mi nombre es Ronald Mauricio Mejía Martínez. En este caso les hablaré acerca del capítulo 5 y capítulo 6. Capítulo 5, Despierta, baby. En este capítulo nos invita el autor a reflexionar sobre lo que llamaremos darnos la buena vida. En ese sentido nos pone dos ejemplos, el de Esaú y Cain. Con Esaú nos dice que la vida no se limita a un plato de lentejas, ya que la vida es simple. Ya que se vive con el temor de la muerte, entonces esto nos lleva a realizar ciertas cosas simples, ya que la muerte es simple. También con el caso de Cain nos dice que en esta vida no todo se puede tener, ya que nos pone de ejemplo de que él daría todas sus posesiones por tal de conseguir un trineo que le recuerde a cierta persona. Entonces nos dice que hay que aprender a tratar a los humanos como humanos, porque hay cosas que en lo material no nos pueden dar. Por ejemplo, lo que influye demasiado el factor humano, por ejemplo, en la comprensión, amor y sobre todo cariño, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no los da lo material, porque lo material jamás va a sustituir al humano, y esto no tiene ningún precio. Y en el capítulo 6 aparece Pepito Grillo, nos habla acerca de la comparación que él hace sobre un bastón con las personas imbéciles, ya que existen diferentes tipos de personas imbéciles, que son aquellas que son de, bueno, es más, él las tilda de espíritu divilucho, aquellos que no quieren nada en su vida, en el que quiere y no sabe qué es lo que quiere, el que confunde las cosas, aquel que dice que quiere ciertas cosas para darse la buena vida, cuando realmente no saben qué es lo que quieren. Simplemente lo dicen por decirlo, por sus mismos pensamientos, ya que como él hace la comparación del bastón, estas personas no pueden salir adelante si no es con un bastón, sin algo en que irse apoyando. Y también él hace la comparación entre Cain con un antiguo emperador romano, con Calígula, que él no le importa, que bueno, es mejor dicho, que estas dos personas no les importa pasar sobre quien sea por el hecho de conseguir lo que ellos quieren. Entonces, en este sentido, nos pone que ellos viven la vida tratando de decir que quieren darse la buena vida, sin importar que muchas veces lo material no es lo que uno espera. Entonces, hay muchas cosas de que, mejor dicho, que lo que nosotros poseemos nos termina poseyendo. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo, yo le pertenezco a ese objeto. Por ejemplo, una refrigeradora, una lavadora, yo la poseo, sí, pero también ella me posee a mí, y sin eso yo no puedo vivir. Entonces, también nos habla del egoísmo, de ser egoístas. ¿A qué se refiere? A de que yo solo busco mi propio bienestar, o sea, sin importar por qué tenga que pasar. ¿Va? Muchas veces el hecho de ser egoísta nos tildan con ser que solo buscamos nuestro propio bienestar, ¿va? Que no nos importa nada de lo demás. Simplemente solo queremos
nuestro bien sin importar el de los demás. Y está bien, es parte de lo que llamamos darnos la buena vida, aunque muchas veces la realidad no sea la misma, porque el hecho de que uno quiera decir voy a darme la buena vida que yo deseo no significa que voy a ser feliz, y eso no sirve muchas veces para vivir porque nos hace falta el factor humano, que es lo más importante sobre lo material, el dinero y los lujos. Mi nombre es Harold Díaz y me toca hablar sobre el capítulo 7 y el capítulo 8. Ponte en su lugar y tanto gusto. Para empezar con el capítulo 7, entendemos que Robinson Crusoe era un náufrago en solitario y se las había arreglado, pero de ahí se encuentra a Viernes y tenían muchas diferencias entre ellos. Uno era un caníbal y otro era un científico con distintos saberes, pero tenían semejanzas fundamentales. Esto quiere decir de que el habla, aunque el lenguaje fuera distinto, ellos podían comunicarse por símbolos y relaciones de estos. De ahí, siguiendo con el capítulo, nos habla de que no tenemos que llegar siempre como enemigos a las personas. ¿Por qué? Porque a la larga estos sí pueden convertirse en nuestros enemigos. Como decía Marco Aurelio, tenía dos cosas bien claras. Él decía de que sí, mucha gente dirá, no puedo llegar de buenas con todos porque hay gente mala. Y él dirá, sí, hay gente mala, pero siguen siendo humanos y pueden llegar a transformarse. Y la otra cosa que decía es la gran capacidad de imitación que tenemos los seres humanos. De ahí nace lo que conocemos como el ejemplo. Nosotros tenemos que dar un buen ejemplo a las personas. Y mucha gente dice, ¿por qué yo portarme bien no dar un buen ejemplo si hay mucha gente mala? Pues por eso mismo, contribuir a lo bueno y no a lo malo. De ahí nace esto como el relato de Frankenstein, donde decía, el doctor había hecho este monstruo lleno de cadáveres, de rendimientos de cadáveres, y el monstruo se sentía desgraciado. Es decir, la falta de amor y falta de interés. Entonces, lo que quería decir es de que muchas personas se sienten así. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar de darles ese amor, ese respeto para que las personas no quieran hacer el mal. De ahí nace este concepto entre un ratón y un león. El ratón siempre obliga a la gente a quererlo, en cambio el león se quiere y quiere a los demás. El ratón dice, no, yo voy a hacerle esto antes que me lo hagan a mí. En cambio el león dice, todo lo que haga en favor mío tiene que ser en favor de los demás. Entonces tenemos que tener bien presente esto. ¿Qué quiere decir tratar con humanidad a esas personas? Pues ponerte en su lugar, tratar de razonar, tratar de ver las cosas con los ojos que ellos lo ven, tratar nosotros de ponernos en su lugar, de tomarlos en serio, porque solo así se trata con humanidad a las personas. Sí, puedes tener tus intereses, claro que sí, y pueden ser distintos a los de los otros, pero un interés absoluto es tratar y dar y recibir humanidad, que lo que sería es tratar y ponerse en su lugar a las personas, tratar nosotros de intentar convivir, intentar de pensar como lo haría esa persona y tratar de ponernos en sus derechos. Y si esos no tienen derechos, pues en sus razones. Tratar de tomarlos en serio, de esta manera. De ahí avanzamos con el capítulo 8, que sería tanto gusto. En el capítulo 8 se hablan de actos inmorales y se habla de moralidad. Y básicamente uno pensaría que es de asesinatos, choques, todo eso, pero en realidad no. Sino que habla más que todo de actos inmorales, es referente al sexo. Pero esto no tendría que ser así, y se refiere así porque la mayoría de personas que dicen es inmoral hablan de los placeres, y un placer bastante vívido y de los más comunes es el sexo. Y toda esta gente que recrimina que los placeres son malos se llaman puritanos, pero un puritano está muy lejos de ser la ética, porque ellos lo que quieren decir o lo que hablan es de que si no se sufre, entonces no tiene sentido. Si algo no es para sufrir, no tiene sentido, y esto es un concepto erróneo. El placer lo que ayuda es para gratificar tu vida. Pero hay que entender una cosa, sí, los placeres pueden llegar a ser excluyentes, y ahí nacen las dos cosas, el uso y el abuso del placer. Uno lo usa y gratifica su vida. Si uno abusa del placer, pues viene a desdichar su vida. Y hay que entender unas cosas, el placer que te llegue a tener actos incriminatorios y sientas placer en eso, o todo ese placer que te lleve a atentar contra tu vida, a poner en riesgo esta, no es un placer. Es un castigo disfrazado de placer, porque nosotros entendemos que la ética es la conservación de la vida y todo placer que la gratifique. Y hay que entender, y otra, siguiendo con este capítulo, con relación a esto, la pregunta es de qué es lo más gratificante que podemos obtener de la vida. La respuesta es sencilla, es la alegría. Nosotros tenemos la alegría y eso es la más gratificante que tenemos, porque es una mezcla entre el sufrir, la vida, la muerte y todo eso. Esa es la alegría. ¿Y cómo lo tenemos que usar? Todo placer que vaya ligado o que colinde con la alegría, obtenemos esa templanza, que es esa como amistad inteligente, ese disfrute entre lo que es bueno para llegar a un objetivo. Muchas gracias. Buenas tardes. Les hablaré del capítulo 9 del libro Ética para Amador titulado Elecciones Generales. En este se nos habla de que los políticos
son unos inmorales, que los políticos no tienen ética, etcétera, etcétera. Pero es algo que lo hemos escuchado repetir 1.000.000 de veces y más. Pero el problema es el siguiente, de que las personas creen que la ética es para poderle lanzar rayos y truenos morales a las demás personas, cuando en realidad las cosas no son así. La ética no es para criticar al prójimo, para criticarlo, no es para eso la ética. La ética nos sirve para mejorarnos a nosotros mismos, no para hablar mal de las otras personas o para criticar lo que las otras personas hacen. Al contrario, es para mejorarnos a nosotros como personas. Siempre se habla de la política como lo malo, de lo que se le ven a esas personas. Pero, en realidad, ¿por qué tienen tanta mala fama los políticos? Si en realidad los políticos se parecen muchísimo más a nosotros de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque si ellos no se parecieran a nosotros, no los eligiéramos a ellos para que nos representen en el gobierno. Al contrario, nosotros creemos que ellos son unos inmorales y hablamos en mal de ellos, pero se nos parecen demasiado. Más de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Ahora bien, ¿por qué su notoria mala fama? Si en realidad nosotros también cometemos muchos errores, no solamente ellos, pero porque se nota más en ellos, porque ellos tienen cargos públicos, ellos cometen errores mínimos, pero son más notorios por el cargo que ellos desempeñan. Y es ahí por el cual se le critica a ellos más y creemos que ellos cometen más errores que nosotros, y cuando no es así. Pero ya dejando de lado a los políticos, ahora lo que en realidad nos interesa es saber si la ética y la política se parecen, porque en realidad parecen muy emparentadas y parece que tienen mucho en común. Pero la ética en sí es lo que nos sirve a nosotros para velar como que por lo de nosotros, o sea, por nuestros deseos, por lo que nosotros queremos. Y la política es similar, pero la política generaliza. O sea, la política se trata de velar por el derecho en comunión, o sea, de todas las personas en general, no solo de nosotros como individuos, como lo hace la ética. Ahora bien, el principio básico de la buena vida es tratar a las personas como personas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar de la otra persona, en saber cómo y ver su problemática desde la perspectiva diferente de nuestra vista. Y a esto le podemos llamar justicia. Y no existe ninguna persona y ningún ente partidario que no trate por medio de instituciones y leyes de regular esto. Ahora bien, el epílogo nos habla de que independientemente de que ella sea un familiar, un amigo o cualquier persona de nuestro círculo social nos diga qué hacer, no tenemos por qué hacer lo que ellos nos digan. Al contrario, vamos a tomar nuestra decisión propia independientemente de lo que nos digan no o no, porque este libro no nos habla específicamente de lo teórico de la ética, sino de la práctica, de cómo vamos a llevar todo eso que se nos ha inculcado desde muy pequeños, desde que ha iniciado nuestra formación hasta el día de hoy, para poner en práctica lo que debemos hacer de una manera correcta. Y sabemos que no es algo que vayamos a tomar a la ligera o porque alguien nos da un consejo. Al contrario, tenemos que tomarlo por nuestros propios medios, independientemente de lo que sea. Va a ser nuestra decisión, nadie nos puede decir qué hacer o no, porque si fracasamos no vamos a echarle la culpa a una persona ajena a nosotros, sino de que va a ser nuestra propia decisión en lo que hemos decidido hacer con nuestra vida, con lo que se nos ha inculcado, y es de nosotros dependiente que lo vayamos a cumplir o no, y lo vayamos a hacer por nuestros propios medios.